Saludos compañeros, en esta oportunidad vamos a continuar con el estudio del hueso occipital, pero esta vez por su cara interna o también llamada cara endocranial. ¿Por qué? Porque va a estar en relación directa con la masa cerebral, por eso se llama cara endocranial. Ok, ahora estudiando únicamente al hueso occipital, su estudio de la cara interna va a ser el mismo que en la cara externa. Se va a estudiar por una concha, se va a estudiar por las porciones condylias a los lados y por esta saliente denominada porción basilar. ¿Ok? Ahora, estudiando de principal a la concha, vamos a tener que esta concha se va a dividir por por cuatro fosas, perdón. Dos fosas superiores llamadas cerebrales y dos fosas inferiores llamadas fosas cerebelosas, ¿sí? Cada de estas fosas van a estar delimitadas por surcos, por crestas y por canales, ¿ok? Entonces, todos estos canales y estas crestas van a partir de un punto medio, aquí donde les estoy marcando. Esto se va a llamar protuberancia occipital interna. En esta protuberancia occipital interna vamos a encontrar en el estado fresco a la prensa aerófilo, que no es nada menos que la confluencia de todos los senos, ¿sí? Entonces, hacia arriba vamos a tener un canal. Por este canal va a pasar la terminación del seno longitudinal superior, ¿sí? Que va a desembocar en la prensa aerófilo, ¿sí? Hacia abajo va a salir una cresta, denominada cresta occipital interna, que en su parte inferior, llegando al agujero, se va a bifurcar en dos, ¿sí? Dando origen así a lo denominada fosita vermiana, aquí a este nivel. En toda la extensión de la cresta occipital interna vamos a tener la inserción de la hoz del cerebro, ¿sí? Entonces, ahora por último, a cada lado de la protuberancia occipital interna van a llegar dos canales más. Los canales del seno lateral, ¿sí? Son estos aquí, en estado fresco, obviamente. Canal del seno lateral a cada lado. Y ahí nosotros tenemos nuestra división en dos hacia arriba y dos hacia abajo. Las de arriba se van a denominar fosas cerebrales porque van a estar en relación directa con los lóbulos del cerebro, exactamente con los lóbulos occipitales. Y en su parte inferior vamos a tener a las fosas cerebelosas porque van a estar en relación con el cerebelo, ¿sí? Ahora vamos a estudiar las partes laterales del occipital, ¿sí? Que van a corresponder a las porciones condilias. Como lo vimos en la configuración externa, estas porciones condilias en su parte posterior iban a tener dos agujeros, denominados agujeros condilios posteriores. Y asimismo en su parte anterior iban a tener dos agujeros, denominados agujeros condilios anteriores o también llamados conducto del hipogloso. ¿Por qué? Porque por aquí va a pasar el nervio hipogloso. Aquí esquematizado de amarillo podemos observar cómo el nervio hipogloso abandona el cráneo por medio del agujero condilio anterior, ¿sí? De lado y lado, nervio hipogloso. Ahora por último nos toca estudiar lo denominado porción basilar del occipital, que es esta saliente que está aquí. En esta porción basilar íbamos a encontrar en su parte central una especie de canal, aquí a este nivel. Por este canal va a pasar tres estructuras diferentes que van a ser de principal una estructura arterial llamada tronco vértebro-basilar o simplemente tronco basilar. Luego vamos a tener por encima de estos a la protuberancia anular y al bulbo raquídeo. Y a cada lado de todo esto que les mencioné vamos a tener dos canales más. Estos canales van a dar paso al seno petroso inferior. Ahora les voy a esquematizar todas las estructuras que les mencioné. Les había dicho que de principal íbamos a tener al tronco vértebro basilar, que es el que está pintado ahí de rojo, ¿sí? Luego vamos a tener al bulbo raquídeo y a la protuberancia anular. El que está pintado de azul es el bulbo raquídeo y por consiguiente vamos a tener ahora a la protuberancia anular, ¿sí? Y a los lados de todo esto les había mencionado que pasaba un canal.
el canal para el seno petroso inferior, que es esta estructura venosa que está aquí graficada de azul. Esto es muy importante estudiar porque en práctica y en teoría les toman. A cada lado de esto tenemos el canal para el seno petroso inferior. En la práctica toman mucho esto. Luego tenemos al tronco vértebro-basilar y por último tenemos a protuberancia anular y al bulbo raquídeo. Delante de esta porción basilar vamos a tener a esta superficie que va a estar destinada a la articulación con el hueso esfenoides. Y hacia los lados vamos a tener estas pequeñas salientes denominadas apófisis yugular del occipital. Esto también toman mucho en práctica. Apófisis yugular del occipital, como habíamos dicho que en su parte externa, o sea aquí a inferior, íbamos a tener la inserción del músculo recto lateral de la cabeza. Los bordes del occipital van a ser bordes parietales, ¿sí? Y vamos a tener bordes temporales. Este borde de aquí va a estar destinado a la articulación con la porción mastoidea del temporal. Y esta porción de aquí delantera va a estar destinada a la articulación con el peñasco del temporal. Por último vamos a estudiar al agujero occipital o también llamado agujero magno. Este agujero occipital nos va a servir de punto de comunicación entre la cavidad craneal y el conducto vertebral, que va a ser el conducto que va a estar en la parte media de toda la columna vertebral, ¿sí? Por el agujero occipital o también llamado agujero magno, vamos a tener que van a pasar varias estructuras, como cuáles. De principal vamos a tener el paso de esta estructura, que se va a llamar protuberancia anular. Esta protuberancia anular va a entrar al cráneo con sus capas, con sus 3 capas meningias. Asimismo vamos a tener que va a pasar 2 arterias vertebrales, ¿sí? Vamos a tener también el ingreso de 2 nervios espinales y por último vamos a tener también el ingreso de ramas ascendentes del nervio hipoglóso, que esas no se ven aquí. Ahora vamos a estudiar el occipital en un cráneo articulado. Como lo podemos ver aquí, el occipital se va a estar articulando con este hueso que está aquí, que es el hueso temporal de cada lado. Ok, se va a articular el peñasco con parte del occipital y nos va a dar origen a este agujero que se ve aquí. Este agujero se va a denominar agujero rasgado posterior, lo tenemos de lado y lado. El peñasco articulándose con el occipital y vamos a tener de origen al agujero rasgado posterior. Se dan cuenta que por este agujero rasgado posterior están pasando estructuras nerviosas. Entonces, el contenido de este agujero rasgado posterior van a ser 3 nervios y una estructura venosa. Primero vamos a tener el paso del nervio glosofaríngeo, luego vamos a observar al nervio vago o también llamado neumogástrico y por último al nervio accesorio. Y la estructura venosa que les mencioné va a ser yugular interna, ¿sí? Y así de esa manera estamos concluyendo lo que es el estudio del hueso occipital. Espero les haya gustado y muchas gracias.